Hola, colegas, ¿cómo están? Bueno, como habíamos anticipado con motivo de las medidas de fuerza, vamos a hacer esta clase de manera asincrónica, así que quería compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas temáticas para poder seguir avanzando. A esta parte de la clase le vamos a denominar parte 2 en función de lo que ya estuvimos trabajando la semana pasada. Así que en ese sentido, retomando el trayecto recorrido, vimos la semana pasada en la primera parte de la clase 2 los tipos de evaluación y sus funciones específicas y luego comenzamos a centrar la mirada en la evaluación pensada, digamos, como instrumento para el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Hicimos esa diferenciación en los tipos de evaluación que clásicamente conocemos, como evaluación inicial o diagnóstica, evaluación formativa de proceso, evaluación sumativa, evaluación formadora, que incluye la auto y coevaluación, em, de acuerdo a la perspectiva de algunos especialistas, ¿sí? Otros especialistas, esta cuestión de la evaluación auto y coevaluación le incluyen dentro de la que es la evaluación formativa o de proceso. Así que en ese sentido, dijimos que vamos a pasar de la evaluación del aprendizaje a la evaluación para el aprendizaje. Aquí incorporamos algunas ideas de Williams, que nos daba esta idea de puente, ¿no? Para establecer las conexiones entre la enseñanza y el aprendizaje y cómo la evaluación potencialmente puede separar esa brecha que a veces tenemos los docentes y los estudiantes entre la diferencia en lo que se enseña y lo que se aprende. Entonces, potenciar la evaluación desde la perspectiva de la evaluación para el aprendizaje nos permitiría justamente tener mayores contactos, y un mejor impacto en aquellas intencionalidades que presentamos en la enseñanza con respecto a lo que los alumnos alcanzan a comprender, a aprender, a los desempeños que alcanzan a tener. Así que en este sentido, avanzamos en la importancia de recoger evidencias de aprendizaje, de ver cómo relevamos esa información, esas evidencias, cómo le informamos a los estudiantes, ¿sí? Esas evidencias de aprendizaje, cómo son sus procesos, cómo son sus trayectos, cuáles son las cuestiones en las que tienen que fortalecer la mirada, cómo acompañamos estos procesos que decimos y por supuesto, una vez que tenemos estas evidencias, cómo usamos esa información. Además de comunicarla a los estudiantes, también utilizarla para regular nuestra práctica docente. Por eso justamente hicimos la mirada con respecto a la evaluación para el aprendizaje, que no tiene que ver con una cuestión temporal. Si la aplicamos al inicio, digamos en el desarrollo de la enseñanza o al final de la enseñanza, sino que en lo que se diferencia fundamentalmente es en su finalidad, es decir, que tiende a potenciar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, lo que estuvimos analizando son algunas estrategias que nos brindan los especialistas y mencionamos estas 5, que tienen que ver con compartir y clarificar y comprender las intenciones educativas, diseñar e implementar actividades y tareas que ofrezcan evidencias de lo que cada alumno está aprendiendo y allí centramos en las evidencias de aprendizaje y tiene el grupo 1 esta actividad específica que es, bueno, avanzar un poquito con estas caracterizaciones para hacer la presentación la semana próxima. Proporcionar devoluciones que movilicen el aprendizaje en la dirección que deseamos, ¿no? Que hagan avanzar el aprendizaje. Y aquí centramos la mirada en la retroalimentación y el grupo 2 tiene asignado esta temática. Y el grupo 3 avanza justamente en profundizar esta mirada acerca de cómo los estudiantes pueden participar del aprendizaje de sus pares y también de su propio aprendizaje. Y por supuesto, no dejamos de lado la actividad que tiene el grupo 4 respecto a, bueno, echar a luz un poco estas tensiones que se generan sobre las cuestiones de poder, las tensiones entre la calificación, la evaluación y la promoción. Ahora vamos a avanzar un poquito en este primer punto, donde no hemos todavía analizado. Y sí destaco que en este punto 2
lo que vamos a tener en cuenta con respecto a estas actividades o tareas que ofrezcan evidencias, lo vamos a desarrollar en lo que sería la clase 3, es decir, el día de mañana. Así que en este sentido, los invito entonces a que podamos analizar este primer punto importante para poder generar las reflexiones también a partir de algunas actividades. Empezar a analizar un poco estas cuestiones, el ejemplo de un caso de Rabanitos. Probablemente algunos lo conocen, ¿no? Rabanito se pregunta, 4. Y aquí nos dice, un 4, me saqué un 4 por mi escultura de alambre. ¿Es posible que alguien se saque un 4 por una escultura de alambre? ¿Puedo preguntar algo? ¿Me calificaron por la escultura misma? En tal caso, no es verdad que solo el tiempo puede juzgar una obra de arte. ¿Me calificaron por mi talento? En tal caso, ¿es verdad que se nos juzga por una parte de nuestra vida que no podemos controlar? ¿Me calificaron por mi esfuerzo? Esto es injusto, porque lo hice lo mejor que pude. Quizá tuvieron en cuenta lo que aprendí en esta unidad de trabajo, pero en ese caso, también la maestra debió juzgarse a sí misma por su capacidad para enseñarme. ¿No querrá compartir mi 4? Quizá se tuvo en cuenta la calidad del alambre con el que hice mi creación. ¿No sería injusto? Me están calificando por la calidad del alambre de perchas que le dieron a mis padres en la tintorería. ¿Y eso no sería culpa de mis padres? ¿Acaso no deberían compartir mi 4? Y termina diciendo, el hilo se corta por lo más delgado. Bien, los invito a pensar por un momento, ¿qué le pasa a Rabanitos? ¿Con qué aspectos de la evaluación vinculan a esta historieta y qué significa que el hilo se corta por lo más delgado? En este momento yo lo que les propongo es que ustedes hagan una pausa en esta grabación, se tomen unos instantes, piensen en estas preguntas, las escriban, ¿sí? Porque seguramente las vamos a compartir cuando hagamos el intercambio. Yo voy a seguir, pero ustedes si quieren pueden hacer ese impasse para luego retomar las ideas. Y aquí me pareció también interesante recuperar, para contribuir a este caso de Rabanitos, con las situaciones que nos plantearon Rosana y Paula, ¿no? En el Padlet. Por otro lado, ¿no? Que acá dice, otra vez me puso mal la maestra. Y hay un diálogo, ¿no? Que dice, y el que no haya entendido, que levante la mano. Bueno, y resulta que desde marzo hasta ahora no había entendido nada. Estas cuestiones nos permiten preguntarnos qué ha pasado en este proceso, qué ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Que la maestra no tuvo pistas o que a lo mejor los alumnos no saben, ¿no? ¿Qué significa ese mal? ¿Qué significa esa valoración que habitualmente hacemos? Y aquí es donde me parece que podemos comenzar a compartir algunas cuestiones que tienen que ver con los criterios. Evidentemente, lo que le ha pasado a Rabanito es que no conocía cuáles eran los criterios con los que tenía que hacer esa escultura de alambre, eh, y tampoco conoció, porque quizás no se lo comunicaron, los criterios con los que le pusieron ese 4. Aquí podríamos decir varias cosas. Por un lado, puede ser que la docente no le haya comunicado los criterios, y eso puede ocurrir, pero también puede ser que la docente lo ha comunicado y que Rabanito no lo escuchó, no los tuvo en cuenta. En cualquiera de las dos situaciones requiere de un esfuerzo del docente. Por un lado, para comunicar los criterios, porque esos criterios evidentemente tenían que ver justamente con las pautas para poder elaborar, para poder construir, para poder tener un desempeño, y se supone que ese desempeño tenía que ver con los aprendizajes logrados a lo largo de ese camino que recorrieron. Y por otro lado, si los dio y no los escuchó, también deberíamos hacer un esfuerzo por corroborar, verificar, poner en juego en otras instancias de trabajo si esos criterios están o no están conocidos antes de llegar a una evaluación de ese tipo. Es decir, que muchas veces
reconocemos que el principal desafío a la hora de pensar la evaluación consiste en construir criterios que nos permitan obtener información válida y confiable. Y muchas veces los docentes consideramos incluso pertinente evaluar teniendo en cuenta el progreso de un alumno, y por eso a veces nos pasa que dos exámenes obtienen distintas calificaciones, porque estamos reconociendo el esfuerzo o los esfuerzos diferentes que hicieron. Entonces, en ese caso se construye un criterio en base al esfuerzo o al logro del estudiante. También puede ser que ponderemos el resultado de un examen, ¿sí? Bueno, por ese reconocimiento personal, en la diferencia que ha tenido un estudiante con respecto a otro. Y en otros casos puede ser que el trabajo puede tener una nota máxima, ¿sí? Y desde la construcción comparativa evaluamos al resto del grupo, es decir, tenemos en cuenta esa construcción máxima y a partir de esa comparación evaluamos al resto del grupo. Esa construcción de criterios, ¿no? Y el análisis de progreso de los estudiantes o la construcción incluso de una calificación desde el rendimiento máximo de un grupo constituyen maneras habituales de calificar. El problema reside fundamentalmente en que muchas veces utilizamos una u otra forma para justificar la nota que hemos construido previamente al examen. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros lo que buscamos es una confirmación, ¿no? Algo confirmatorio que tenga que dar respuesta a las suposiciones o a las hipótesis que habitualmente tenemos. No se niega la posibilidad de que los criterios puedan ser diferentes o que podamos tener algunos criterios distintos. Lo bueno sería que esos criterios diferentes los vayamos pudiendo analizar y definiendo previamente, ¿no? Una buena evaluación requiere tanto de la formulación como de la explicitación de antemano de los criterios para nosotros y para los estudiantes. Ya sea cualquier desempeño que nosotros le pidamos, deberíamos tener claramente cuáles son los criterios con los que vamos a definir primero esas cuestiones que les vamos a pedir que hagan y por otro lado los criterios con los que vamos a ponderar los resultados o las respuestas o las construcciones que hacen los estudiantes. Construir y exponer los criterios también nos permite reconocer si existen criterios implícitos, ¿no? Referidos, por ejemplo, a normas de presentación, a prolijidad, a ortografía, digamos, hay criterios diferentes, ¿no? Para todos los trabajos. Por eso también después vamos a trabajar un poco de qué manera podemos comunicar estos criterios a los estudiantes. Es decir, que compartir con los estudiantes la construcción de criterios evaluativos para las evaluaciones, reconociendo en todos los casos el valor frente al conocimiento, genera un auténtico desafío a la hora de evaluar. Y también de recuperar la evaluación como un nuevo lugar que es posibilitador de la nueva enseñanza. En este sentido, establecer criterios, entonces, que guíen nuestros procesos de aprendizaje van a ser sumamente importantes, que sean claros y que sean precisos para nosotros, pero también que sean públicos y que estén explícitamente enunciados para los estudiantes, y además que sean coherentes con los objetivos, ¿no? Porque muchas veces nos pasa esto, es decir, cuando decimos, va por un lado la enseñanza y por otro lado la evaluación, o por un lado los objetivos que nos proponemos y por otro lado la evaluación. Bien, y aquí es interesante entonces, como recién decía, poner mucha atención en clarificar, en discutir y en ayudar a los estudiantes a comprender lo que esperamos que logren. Es un proceso de explicitación, de discusión y de comprensión permanente. Y no solo en lo que respecta a lo conceptual, sino a todos los ámbitos del aprendizaje. Una cuestión importante también es que no es una expresión formal y abstracta,
¿no? Muchas veces nos pasa que, y sobre todo en las cátedras universitarias, eh, que bueno, ponen a disposición los objetivos de la asignatura, y bueno, muchas veces es una expresión que está realizada y que está construida desde el punto de vista de la educación y, y en la jerga de la educación. Y los estudiantes no necesariamente están comprendiendo qué queremos decir con todas esas palabras que en nuestra jerga significan un montón de cosas. Y nosotros en realidad, solamente por poner en juego o comunicar esos objetivos de aprendizaje o en un programa, entendemos o creemos entender que en realidad el alumno tiene claridad de lo que se espera que logre. Entonces aquí, por eso lo interesante es no solamente explicitarlo, sino también ponerlos en discusión y en comprensión permanente con los estudiantes. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿No? Surge esta cuestión. Bien, en este cómo hacerlo hay una cuestión que es importante, que es eh, trabajar en el aula con actividades concretas, ¿sí? Que ayuden a los estudiantes a comprender las características de un buen trabajo, qué se espera de ellos y revisar de forma reflexiva sus propias producciones. Hay algunas pistas, ¿no?, que nos pueden ayudar a eso. Y en este sentido, algunos ejemplos pueden ser. Vieron que muchas veces nos pasa con las producciones que les pedimos a los estudiantes, incluso en el aula universitaria, cuando tienen que realizar informes de trabajos de laboratorio, es decir, esas actividades muchas veces que recurrentemente los alumnos siempre tienen falencias para realizar. Eh, Cómo responden las consignas, cómo se expresan, incluso lo que implica el trabajo con las consignas y las respuestas en función de las consignas. Bueno, algunos ejemplos pueden ser elegir, ¿no?, algunos trabajos con distinto grado, por ejemplo, de calidad, ¿no? Algunos muy buenos, otros bastante escasos o regulares, otros intermedios, y pedirles que trabajen en grupo y que ellos puedan, de alguna manera, dar una valoración de esos trabajos, ¿no? Ordenarlos de acuerdo a cuáles les parecen que están mejor logrados y menos logrados, y que discutan, ¿no?, en equipo las razones por las cuales algunos son mejores que otras y ponerlas por escrito. Es decir, argumentar sobre eso. Esto es una manera, de alguna forma, en la que los estudiantes, por ese contraste, pueden ir aprendiendo con una actividad concreta, no solamente porque nosotros le digamos qué cuestiones tienen que tener en cuenta. Quizá los criterios se los comunicamos, pero lo interesante es ponerlos en acción con estas cuestiones, con actividades concretas que les permitan ir comprendiendo, discutiendo sobre esto, reflexionando sobre las características de un buen trabajo, porque en definitiva es lo que nosotros esperamos de ellos. Otra podría ser pedir que un estudiante, no sé, algún ejemplo que se pueda dar de algún trabajo y que compare su propio trabajo con otro, ¿no?, de manera anónima. Esto obviamente con la cuestión de no generar competencias. Puede ser un trabajo ni siquiera de alguien del equipo, de alguien del grupo, sino con algún trabajo externo, y que hagan una comparación y que establezcan, ¿no?, cuáles son las principales debilidades, insuficiencias o incluso fortalezas que tiene su trabajo por comparación a otro. Y otras cuestiones también pueden ser que elaboren preguntas. Esto mucho se suele hacer, ¿no?, que realicen preguntas, o identifiquen o redacten consignas o problemas, ¿no?, para un examen, previo a un examen. Esto nos da pauta, también nos permite a nosotros elaborar un estado de en qué lugar de comprensión se encuentra según las preguntas, según las consignas que realiza, ¿no? Porque también aquí lo que podemos ver es si las consignas que realiza son de problematización, de contextualización, de todo esto que a lo mejor intentamos trabajar, o las consignas para el examen probablemente sean de verdadero o falso, de completar. Entonces ahí podemos trabajar justamente esta diferencia, de que en realidad no es eso lo que esperamos de ellos, sino que lo que esperamos es algunos escalones más. Y ahí nos permite trabajar en concreto sobre esas expectativas que a lo mejor las tenemos que ir redefiniendo y rediseñando. Y otras cuestiones importantes como consideraciones que se plantean es
justamente en esto de socializar los criterios, obviamente, sí se tiene en cuenta que en el marco de los enfoques constructivistas del aprendizaje, nosotros en general queremos trabajar con las ideas previas que tienen los estudiantes, obviamente, que entonces en este sentido una consideración es que obviamente no vamos a dar por sentado anticipadamente qué es lo que queremos que alcancen, porque en realidad estaríamos impidiendo trabajar con estas consideraciones, ¿sí? Lo interesante en este caso es ir trabajando con ellos en la medida en que vamos avanzando, es decir, que no significaría esto de tener criterios claros y poder discutirlos y esperar o comunicarles qué esperamos, poner, digamos, ese concepto, esos aprendizajes a los que queremos llegar cuando queremos llegar a ellos de una manera constructiva. Entonces, aquí la idea sería ir como sumando escalones, ¿no? Es decir, progresivamente ir apuntando qué cosas vamos logrando, y qué cosas vamos a ir esperando y vamos consolidando. Y otra cuestión importante tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Porque muchas veces nosotros intentamos, obviamente, desde nuestras disciplinas, trabajar, utilizar lenguajes formales y lenguajes abstractos, e incluso desde nuestra experticia docente. Entonces aquí es donde en realidad hay que combinar un poco este lenguaje, emplear un lenguaje más sencillo, más directo y más amigable para que el alumno pueda comprender qué es lo que esperamos, ¿no? Y no en términos a lo mejor de el lenguaje formal y abstracto que en realidad no terminan de comprenderlo. Bien, en esta cuestión entonces de los criterios, a mí me parece que es interesante poder analizar que estos criterios no tienen que ver solamente con el aspecto de lo que esperamos de los estudiantes. Habitualmente toda acción de evaluación implica tener criterios claros y en los distintos momentos de la planificación o de la planeación de la evaluación. Es decir, primero tenemos que tener claros respecto a qué aspectos queremos que sean evaluados, y ahí entonces lo que tenemos que hacer es un buen criterio de selección sobre los contenidos de la evaluación, ¿no? Es decir, qué información quiero recoger respecto a los saberes, a los procedimientos, a los conceptos, a los procesos, a las valoraciones, a los desempeños. Es decir, ahí tengo que poner en juego criterios para seleccionar el contenido de la evaluación. Por otro lado, en cuanto al diseño de la evaluación, qué modalidades, instrumentos apropiados, es decir, de qué manera voy a implementar con los instrumentos, qué tipo de instrumento utilizar, en qué momentos, y además cómo voy a interpretar esa información. Entonces también ahí aparece la necesidad de tener criterios claros en todo lo que implica no solamente la selección del contenido, sino también el diseño de la evaluación en términos de modalidad, de instrumentos y de interpretación y recogida de la información. Bien, por supuesto que siguiendo con las diferentes etapas para el planeamiento de la evaluación, también tenemos la etapa de relevamiento de la información o de la puesta en marcha, posteriormente el análisis de datos y juicios de valor, donde aquí también entonces tenemos que seleccionar los criterios adecuados para ver de qué manera voy a construir esos juicios de valor a partir de la información recogida y digamos, qué fin va a tener esa información, tanto para el desempeño de los alumnos como para la calificación. Así que aquí también aparece otra cuestión importante donde también tenemos que seleccionar criterios. Luego viene la etapa de toma de decisiones, ¿sí? Donde también tenemos que socializar tanto con los alumnos como puede ser con las autoridades, y esa información nos puede indicar algún cambio de rumbos, y como última etapa también la devolución de la evaluación, esa información o retroalimentación a los estudiantes, bueno, definir de qué manera, con qué criterios se hará esa retroalimentación, con qué modalidades, en qué tiempos, y se planifican. Es decir, aquí también tenemos que definir criterios importantes que sustenten estas decisiones.